Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repasar todas las noticias, toda la actualidad, todas las últimas horas y de poner el foco un día más en el conflicto que sigue teniendo lugar en Israel un mes después de los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Empezamos con advertencias, con avisos por parte de Israel. Acaba de hablar el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, que ha dicho que Israel va a continuar su operación en la Franja de Gaza incluso sin el apoyo internacional, aunque eso sí, matiza que están viendo un apoyo sin precedentes para Israel en el escenario mundial, pero decía que quiere expresarse lo más claramente posible, que quiere ser sincero y dice que incluso en el caso de que se termine este apoyo internacional, Israel lo tiene claro, va a continuar avanzando hacia el logro de los dos objetivos que ya se han fijado, la destrucción de Hamás, la liberación de todos los rehenes. Israel avisa, van a continuar con la operación en Gaza incluso sin el apoyo internacional. Nos fijamos también en los movimientos que se están produciendo en el gobierno de Israel, con el ministro Benny Gantz, que se opone a un posible movimiento político que se estaría gestando para derrocar al primer ministro Benjamin Netanyahu, según ha informado Kan Reset este mismo lunes por la mañana. Gantz fue citado en conversaciones privadas en las que habría afirmado que un primer ministro no puede ser reemplazado en tiempos de guerra. Además, fuentes cercanas a Gantz han dicho que las conversaciones para derrocar a Netanyahu no son más que una ilusión. Siguen los movimientos, siguen las dudas en torno a Netanyahu con un posible movimiento para derrocarle incluso en medio de la guerra, pero Gantz se niega. Siguen también los ataques con funcionarios sanitarios y personas atrapadas en el mayor hospital de Gaza, que ha rechazado este domingo las afirmaciones de Israel de que estaba ayudando a evacuar a bebés y otras personas. Afirman que los combates continuaban a las afueras de las instalaciones del hospital Shifa, donde las incubadoras permanecían inactivas sin electricidad y se estarían agotando los suministros críticos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha rechazado los llamamientos urgentes a un alto el fuego, a menos que este incluya la liberación de los casi 240 rehenes capturados por Hamás en el ataque del pasado 7 de octubre que desencadenó la guerra, un día después de que Netanyahu dijera que Israel estaba empleando toda su fuerza con el objetivo de poner fin a los 16 años de gobierno de Hamás en Gaza. Los residentes están informando de intensos ataques aéreos y de bombardeos, incluso en los alrededores del hospital de Shifa. Israel está acusando a Hamás de ocultar un puesto de mando dentro y debajo del recinto, unas acusaciones que han sido negadas por el grupo terrorista y también por el personal del hospital. Y seguimos con más noticias. Hablamos precisamente de este hospital, con los pacientes que corren el peligro de quedar atrapados en fuego cruzado, mientras Netanyahu afirma que es Hamás el que está impidiendo que los ciudadanos abandonen Gaza. Washington está advirtiendo a Israel de que no dispare contra hospitales en Gaza y de esta forma que no ponga en peligro la vida de los pacientes y de los civiles que albergan refugio, mientras, como les decíamos, intensifican los combates entre las tropas israelíes y los militantes de Hamás cerca de las instalaciones médicas más grandes del enclave asediado. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, ha declarado a la CBS News que Estados Unidos no quiere ver tiroteos en hospitales donde personas inocentes quedan atrapadas en el fuego cruzado, unas declaraciones que reflejan la creciente alarma internacional por las terribles condiciones en los hospitales de Gaza. Estados Unidos advirtiendo a Israel contra estos ataques en hospitales. Volvemos a Israel, hablamos del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que sigue con los comentarios extremos por parte de algunos funcionarios israelíes pidiendo la ocupación de Gaza. Ya saben que ha sido víctima de los ataques desde el pasado 7 de octubre, después de los ataques que llevó a cabo Hamás, pero las informaciones están citando a Ben-Gvir, que dice que lo que se necesita aquí es una ocupación. Dice Gvir que cuando tienes presencia sobre el terreno, tienes inteligencia y control, que ya eres el propietario de la situación en Gaza. Como les venimos contando, se ha vuelto cada vez más devastador y los hospitales no pueden seguir funcionando debido a la falta de acceso a combustible y de suministros médicos. Pero el ministro de Seguridad Nacional de Israel pide la ocupación de Gaza. Precisamente Israel está buscando de alguna forma ganar el relato, está buscando nombrar al ex primer ministro británico, a Tony Blair, como coordinador humanitario para la Franja de Gaza. Según un informe de este domingo citado por Times of Israel, el gobierno está buscando mejorar la imagen de la situación humanitaria dentro de la franja para reducir la presión internacional y para seguir en su guerra contra Hamás, una justificación que están empleando para seguir con estos ataques. Por su parte, la web de noticias Ynet ha citado a funcionarios de alto nivel que han comentado que el primer ministro Benjamin Netanyahu espera beneficiarse de la experiencia de Tony Blair como enviado del Cuarteto de Oriente Medio a la región para disipar las preocupaciones internacionales sobre el coste civil de las masacres en Palestina. Según esta información, ya han contactado al propio Tony Blair con respecto a este tema, pero las conversaciones aún estaban en curso en las últimas semanas.
Y seguimos con más noticias. Hamás ha anunciado que suspende las negociaciones para la liberación de los 240 rehenes debido a la actuación del ejército israelí en el hospital de Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, según han señalado fuentes del grupo a la agencia Reuters. La presión en este hospital es máxima, después de que las instalaciones quedaran inoperativas por la falta de combustible y el centro se viera rodeado por los combates entre Israel y Hamás. De hecho, como les decíamos, Hamás ha suspendido la negociación para liberar a los rehenes mientras que continúe el cerco al hospital de Al-Shifa. Y hablamos de las fuerzas de defensa de Israel, que han dicho que sus fuerzas aéreas y terrestres han realizado ya 4.300 ataques desde que comenzara la guerra en Gaza. Han dicho en una publicación en Telegram que habían atacado cientos de puestos de lanzamiento de misiles antitanque, aproximadamente 300 túneles, aproximadamente 3.000 sitios de infraestructura terrorista, incluidas más de 100 estructuras equipadas con explosivos y cientos de centros de mando y control de Estados Unidos. Más de 11.000 palestinos, 2/3 de ellos, mujeres y niños, han muerto desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que, como ya saben, está dirigido por Hamás. Al menos 1.200 israelíes han muerto, la mayoría de ellos civiles, que murieron sobre todo en el ataque inicial de Hamás del 7 de octubre. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel apuntan a que ya han realizado 4.300 ataques. Pendientes también de los medios de comunicación. En concreto, Israel ha anunciado que va a bloquear el medio de comunicación Al Mayadin, pero ha indicado que se va a abstener de cerrar la oficina local de Al Jazeera. El gabinete de seguridad del primer ministro israelí ha dicho en un comunicado que había aprobado la decisión de bloquear la programación y los sitios web del canal proiraní Al Mayadin, con sede en el Líbano. Sin embargo, no ha mencionado Al Jazeera a pesar de las amenazas anteriores de utilizar regulaciones de emergencia para tomar medidas drásticas contra sus oficinas palestinas. La declaración de este gabinete ha dicho que iba a cerrar Al Mayadin debido a sus esfuerzos en tiempos de guerra para dañar los intereses de seguridad de Israel y servir a los objetivos del enemigo. Cuando le preguntaron por qué Al Jazeera no ha sido incluida en esta decisión del Gabinete de Seguridad de Israel, el portavoz del Ministerio de Comunicaciones ha dicho que de momento no habían discutido esta cuestión. Y hablamos ahora de Josep Borrell, de la Unión Europea, y es que las 27 naciones de la Unión Europea han condenado conjuntamente a Hamás por el uso de hospitales y civiles como escudos humanos en la guerra contra Israel. El jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que al mismo tiempo el bloque ha pedido a Israel precisamente la máxima moderación en los ataques para evitar víctimas humanas. En una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque, Borrell ha llevado a cabo una declaración que ha emitido en nombre de las 27 naciones como una muestra de unidad después de semanas de declaraciones a menudo bastante diferentes entre ellos, como sobre todo en la forma en la que el grupo debería abordar la guerra entre Israel y Hamás. De hecho, el propio Borrell lo confirmaba. Dice: ustedes saben lo difícil que han sido las últimas veces después de la votación en las Naciones Unidas, donde muchos países votaron de diferentes maneras. Ha sido complicado presentar un enfoque completamente unido, pero un mensaje unánime de condena a Hamás por utilizar los hospitales y, en este caso, los civiles como escudos humanos. Precisamente hablamos de Borrell. El jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, va a llegar este jueves a Israel para una visita de solidaridad. Se espera que visite la Franja de Gaza y que se reúna con las familias de los rehenes, así como con el presidente Isaac Herzog y el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen. Cabe recordar que el año pasado Israel rechazó todas las solicitudes de Borrell para visitar el país. Hablamos también de Biden. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han bombardeado un centro de adiestramiento y una instalación armamentística en el este de Siria, en los que están involucrados grupos respaldados por Irán, de acuerdo con el Pentágono y funcionarios federales. Esta es la tercera vez en poco más de 2 semanas que Washington toma represalias contra milicianos, por lo que ha sido un creciente número de ataques a bases en las que hay soldados estadounidenses en Irak y en Siria. En un comunicado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho que los ataques impactaron instalaciones cercanas a las ciudades de Abu Kamal y Mayadin, que eran utilizadas por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán y por milicias pro-iraníes. Precisamente hablamos de la milicia iraquí Resistencia Islámica de Irak, apoyada por Irán, que ha reclamado este lunes la autoría de uno de los ataques ejecutados contra las fuerzas estadounidenses, en este caso las que estaban ubicadas en la base militar del noroeste de Siria. En un comunicado apuntan a que se ha atacado con un dron la base de ocupación estadounidense en la Villa Verde, en el interior de Siria, alcanzando su objetivo directamente. Esto es lo que han manifestado a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de Telegram. El mensaje ha sido publicado después de que, como les decíamos, autoridades estadounidenses hayan confirmado ataques aéreos contra instalaciones de grupos armados proiraníes en la provincia de Deir Echor, en el este del país, matando al menos a un miembro e hiriendo a otros 3, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.
Y hablamos del secretario de Defensa de los Estados Unidos, de Lloyd Austin, que ha dejado abierta este lunes la posibilidad de más ataques contra grupos vinculados a Irán si no cesan los ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria. Esto ha sucedido horas después de los ataques aéreos nocturnos de Estados Unidos en Siria. El propio Austin dice que estos ataques deben cesar y que si no lo hacen, entonces no van a dudar en hacer lo que sea necesario nuevamente para proteger a las tropas. Esto es lo que ha dicho Austin en una conferencia de prensa en Seúl, insinuando más ataques a menos que los grupos vinculados a Irán detengan los propios. Enseguida seguimos con más noticias, con más últimas horas, con más actualidad. Enseguida ponemos el foco en Irán. Una breve pausa y volvemos.